a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video. Espero que les sea de utilidad. Hoy vamos a ver síndromes respiratorios. Los síndromes respiratorios son un montón, así que los vamos a dividir en varios videos, ¿sí? Este es el primero de una serie de varios videos. Pero bueno, primero, antes de nada, quiero presentarles a modo general todos los síndromes respiratorios que vamos a ver. Vamos a ver los síndromes que son de tipo obstructivos, de los cuales 3 de ellos se destacan en relevancia para la gente que va a rendir el parcial de semiología, ¿sí? Asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida por su sigla EPOC, el concepto de atelectasia, de bronquiectasia, muy importante. Síndromes infecciosos, ¿sí? Como por ejemplo la traqueobronquitis aguda y la bronquitis crónica reagudizada. Síndromes parenquimatosos pulmonares, que acá entra el gran síndrome de condensación, ¿no? Que por supuesto la joyita del síndrome de condensación son la neumonía de la comunidad, la neumonía intrahospitalaria y las neumonías atípicas, ¿sí? Son síndromes de condensación por relleno alveolar y a estas también les podemos sumar 2 tipos más de neumonía, que son las neumonías químicas y las neumonías inmunológicas. Después tenemos a los síndromes de obstrucción, pero de las vías aéreas altas, ¿sí? Recuerden que el aparato respiratorio no empieza en los pulmones, ¿sí? Sino que empieza en las fosas nasales y de ahí pasa faringe, laringe, tráquea y finalmente bronquios, ¿sí? O sea que las vías aéreas altas, ¿sí? Tráquea, laringe, también puede estar obstruidas, ¿sí? Bien, tenemos también un síndrome un poco más raro, que es el síndrome de supuración pulmonar. Y después ya abandonamos el pulmón para pasar a los síndromes pleurales, de los cuales también acá tenemos a 2 joyitas muy tomadas en los exámenes también, que son el neumotórax y el derrame pleural. Dentro del neumotórax, cuando veamos esta clase, vamos a ver que el neumotórax puede llegar a tener complicaciones, como lo son el neumotórax a tensión, el hemotórax, el hidrotórax, que bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos, de qué se trata ese cuadro y bueno, cuál es la clínica asociada, cómo se trata, etc. Volviendo un poquito a pulmón, pero a la parte vascular del pulmón, 2 grandes patologías súper importantes: hipertensión pulmonar y tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Conocido por su famosa sigla de TEP. 2 síndromes que no podemos dejar de saber tampoco. Después tenemos el síndrome mediastínico, insuficiencia respiratoria, que también es otra estrellita de todo este conjunto de síndromes. Y después tenemos finalmente otros síndromes, como el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios, en donde vamos a ver el síndrome de parálisis diafragmática, recordando que el diafragma es el principal músculo inspirador. Tenemos también el síndrome de sobrecarga de los músculos respiratorios, síndrome de obstrucción de la vena cava superior, síndrome de apnea del sueño y el síndrome de Pancoast. Espero haberlo pronunciado bien. Y si no, me disculpo. Bien, entonces, este es el pantallazo de todos los grandes síndromes respiratorios. Como ven, son muy extensos. Es un grupo muy grande, ¿sí? E incluso podríamos agregar todavía más si quisiéramos. Pero bueno, este es el pool de los que considero son más relevantes para, bueno, para los chicos que están en 4º año de medicina cursando semiología. Y dentro de todos estos, vamos a trabajar en los próximos videos los que están resaltados con color celeste. Empezando en este video por el asma bronquial. ¿Lo vemos? Bien, ¿qué es el asma bronquial? Primera pregunta. Bien, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea
que se caracteriza por una hiperactividad a nivel bronquial mediada por eosinófilos, linfocitos T y mastocitos. Esta enfermedad tiene una carga genética importante. Es muy importante que durante el interrogatorio de un paciente asmático indaguemos sobre los antecedentes familiares. Si alguien en la familia tuvo asma o tiene asma o algún tipo de alergia, rinitis, es muy importante indagarlo, siempre que sea posible. ¿Y cuáles son las causas del asma bronquial? Bien, alergias, atopía, que era esto que decíamos de tener una predisposición genética, infecciones y o la ocupación del paciente. Quizás tengo un paciente que trabaja en alguna fábrica o en algún ambiente laboral en donde el paciente esté expuesto a ciertos polvos, a inhalar ciertos polvos o ciertos químicos, ¿sí? Que generen o que lo hagan predisponente a padecer de asma bronquial. ¿Y cuál es la clínica asociada del asma? O sea, ¿cómo va a venir, o sea, con qué sintomatología va a venir un paciente asmático a mi consultorio? Bueno, va a venir con disnea sibilante, con tos, con expectoración y puede tener una sensación de opresión en el pecho. Las crisis asmáticas son real, este último, la sensación de opresión en el pecho es realmente fuerte. Sienten que les falta el aire, que se ahogan. Si hay una disnea importante acompañada de esta sensación opresiva en el pecho. ¿Cómo se clasifica el asma? Bueno, hay diferentes niveles de gravedad, ¿sí? Está lo que es el asma persistente grave, persistente moderado, persistente leve, ¿sí? Vamos a empezar con el más grave de todos, ¿sí? En donde justamente como es el más grave de todos, la sintomatología de estos pacientes es continua. Tienen tos, sibilancias, disnea. Durante la noche y por la mañana bien tempranito, todos estos síntomas se exacerban, empeoran. Y además, también es más frecuente tener estos síntomas durante la noche. ¿Sí? Como dijimos, no solamente esto y esto no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es que sea frecuente que los síntomas aparezcan durante la noche y otra cosa es que esos síntomas se exacerben más durante la noche o por la mañana temprano, ¿sí? O sea, aparecen y se exacerban, son peores que en otros momentos del día. Los pacientes que tienen asma grave persistente suelen ser pacientes jóvenes y pacientes adultos. Tienen una actividad física limitada justamente por los síntomas asmáticos que padecen. ¿Cómo es el VEF? El VEF1 en estos pacientes, ¿sí? Bueno, la fracción expirada de oxígeno en el primer segundo va a tener el 60% del valor esperado en estos pacientes. Y por lo tanto, estos pacientes, como están en un estado grave, con síntomas constantes y bastante graves, justamente, van a tener que usar de forma obligatoria al broncodilatador. Y puede presentar este tipo de asma agudizaciones, ¿sí? Bien, sigamos con la clasificación, pero ahora vamos a ver la clasificación persistente moderada. Acá tenemos que los síntomas son diarios, hay exacerbación que afectan la actividad y el sueño, síntomas que aparecen generalmente una vez por semana y de predominio nocturno. O sea, los síntomas son diarios, ¿no? Todos los días puede haber síntomas en diferentes momentos,
pero el asma nocturna, ¿sí? Que se exacerba y que le quita el sueño al paciente, suele ser una vez por semana, ¿sí? No es tan grave como en la anterior, que era todos los días y de forma continua. Aquí los pacientes tienen que hacer un uso diario de beta-agonistas, ¿sí? De duración breve. Y el BEF1 está rondando entre el 60 y el 80% del valor. Bien, y después pasamos a lo que es el asma persistente leve, en donde los síntomas van a ocurrir una vez por semana o una vez al día. Va a haber exacerbaciones que pueden afectar la actividad y el sueño también. Los síntomas de asma nocturna acá son 2 veces por mes. El BEF1 está en un 80% del valor esperado. Y bueno, finalmente llegamos a la clasificación del asma intermitente, en donde los síntomas justamente son intermitentes. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, con una frecuencia de aparición de una vez a la semana. Las exacerbaciones son breves, duran poquitas horas, pueden durar algunos días, pero poquitos, ¿sí? Duran de poquitas horas a poquitos días, no dura mucho. Y esta, a diferencia de las anteriores, que eran más frecuentes en pacientes jóvenes y adultos, es más frecuente en los infantes, en los pacientes pediátricos. El asma intermitente cursa con síntomas de asma nocturno de 2 veces por semana. Hay periodos asintomáticos entre las exacerbaciones, o sea, el paciente puede tener síntomas durante un breve tiempo, después estar varios días o bastante tiempo asintomático y finalmente vuelve a aparecer la exacerbación. El BES1 acá también es el 80% del valor esperado y estas suelen persistir o desaparecer, o sea, pueden estar en la infancia y a medida que el niño crece pueden persistir en el tiempo, o sea, pueden continuar o a veces desaparecen sin justificación. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico del asma? El diagnóstico de asma se suele hacer sobre los antecedentes familiares u otras enfermedades alérgicas, ¿sí? Por eso es que dijimos al inicio que era muy importante durante la anamnesis interrogar al paciente sobre antecedentes en la familia de alergias, rinitis e incluso asma. En el caso de que esto no sea posible, bueno, indagaremos entonces el diagnóstico de asma sobre la clínica puramente, que igualmente con o sin antecedentes la clínica siempre va a ser soberana, ¿sí? ¿Cuál era la clínica? La tos, la expectoración, la disnea sibilante, el dolor opresivo del pecho, ¿sí? Bien. Y por supuesto que todo esto lo vamos a corroborar, ¿sí? Mediante estudios, ¿sí? Mediante estudios complementarios, ¿sí? Podemos hacer corroboración de obstrucción al flujo aéreo y también podemos evaluar la respuesta de nuestro paciente al utilizar broncodilatadores. Si esa respuesta es significativa, o sea que toda la sintomatología al usar el broncodilatador se le pasa, y bueno, podemos confirmar entonces que el paciente sufre de asma bronquial. Bien, con respecto a los síntomas, ya los dijimos bastante, solamente agregar que los síntomas, la disnea, la tos, la sibilancia, el dolor de pecho, empeora si el paciente decide hacer actividad física, decide ir a correr, a caminar, a hacer bicicleta, e incluso puede empeorar con la risa, ¿sí? Cuando hay una crisis de risa, capaz están entre amigos y se ríen mucho, puede comenzar a faltar el aire. Bien, los estudios complementarios que nombré antes, ¿sí? El más importante de todos y el soberano es la espirometría, ¿sí? Crisis asmática. Bien, las crisis asmáticas son patologías muy frecuentes, ¿sí?
suelen resolverse con medidas terapéuticas bastante convencionales, si bien puede haber una crisis asmática grave que conduzca a la muerte del paciente. No es lo más habitual, se tratan de formas con signos de mucha gravedad, ¿sí? En donde hay disnea en reposo, ¿sí? Una disnea ya de grado 4, estamos hablando. Ya el paciente no puede hablar, está imposibilitado en pronunciar frases, el paciente está con taquicardia, ¿sí? Con unas pulsaciones mayores a 120 por minuto. Va a haber taquipnea, ¿sí? Va a haber pulso paradójico y el flujo máximo expiratorio va a ser menor a 100 litros minuto. Y por supuesto vamos a ver la utilización de los músculos accesorios, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son los músculos inspiratorios principales, los expiratorios y cuáles eran los músculos accesorios? Esto es muy importante en Respi. Recuerden que de los músculos inspiratorios tenemos el diafragma, que era el más importante, y a los músculos intercostales externos. Como expiratorios teníamos a otros que eran los intercostales internos e íntimos. Teníamos también a la prensa abdominal, ¿sí? A los rectos, a los músculos transversos del abdomen, al oblicuo mayor, al oblicuo menor. Esto de la prensa abdominal es un poco relativo, ¿sí? Porque, a ver, si yo tengo un paciente y me pongo en los pies de la cama del paciente y veo que el paciente literalmente está respirando con el abdomen, o sea, es un paciente que probablemente esté también con tiraje y bueno, nada, con claudicación del diafragma y insuficiencia respiratoria realmente. O sea, no es normal respirar con los músculos del abdomen, ¿sí? Son músculos que se usan siempre y cuando sea un grado normal, ¿sí? Ahora, si está muy exacerbado esa utilización de la prensa abdominal, bueno, hay que comenzar a observar otras banderitas rojas, ¿sí? Bien, y con respecto a los músculos accesorios, ¿sí? Eran esternocleidomastoideo, los escalenos, el serrato, pectoral mayor, pectoral menor, ¿sí? Por sobre todo los escalenos y el esternocleido, ¿sí? Típico del tiraje, se ve claudicación del diafragma. Bien, todo eso son indicios de que algo está pasando y es lo que veríamos en una crisis asmática muy severa, ¿sí? Utilización de todos estos músculos accesorios que acabamos de nombrar, ¿sí? Bien, signos y síntomas de la crisis asmática. Bueno, va a haber una disnea de clase funcional 4, o sea, el paciente va a estar en reposo y aún así va a sentir falta de aire. Va a haber una imposibilidad, como dijimos antes, de pronunciar frases. Va a haber una taquicardia por encima de los 120 latidos por minuto, una taquipnea por arriba de los 30 respiraciones por minuto. Va a haber pulso paradójico, ¿sí? Va a haber un flujo máximo expiratorio menor a 100 litros minuto. Y por supuesto va a haber utilización de los músculos accesorios que son los que acabamos de recordar. Tratamiento para el asma bronquial. Tenemos, si el asma bronquial es leve, lo vamos a tratar con salbutamol, prednisolona y si es necesario, oxígeno. Si el asma es severa, o sea, es una crisis asmática realmente grave, severa, voy a utilizar también salbutamol, bromuro ipratropio, corticoides sistémicos, ¿sí? Y en el caso de que haya una agudización de la crisis asmática por falta de cuidado, ya en un paciente muy grave con peligro de muerte inminente, ¿sí? Va a haber un empeoramiento de forma progresiva en el caso de que sea una agudización subaguda. Va a haber una disnea de clase funcional 4 también, porque va a haber disnea en los mínimos esfuerzos. Si el paciente quiere comer o se quiere peinar, va a sentir esa falta de aire, ¿sí?
va a tener que usar al bronquiodilatador de forma continua. Y para evaluar la gravedad voy a tener que pedir gases de sangre, ¿sí? Gases en sangre y un estado ácido-base en este caso. En el caso de que la agudización de la crisis asmática no sea de forma progresiva, sino que aparezca de manera súbita, de un momento a otro, ¿sí? O sea, en minutos, en ese caso tenemos que descartar si esta crisis no fue por la utilización de los AINES, ¿sí? Como por ejemplo la aspirina, el ácido acetil salicílico. Tenemos que identificar el tipo de tratamiento que va a requerir mi paciente, ¿sí? Porque si es muy grave, está en insuficiencia respiratoria o en depresión respiratoria y no puede valerse por sí mismo, voy a tener que hacer uso de un respirador mecánico, ¿sí? Vamos a ver signos como bradicardia, cianosis. Y para evaluar siempre es la clínica que es soberana, ¿sí? Los síntomas y por supuesto mi estudio complementario por excelencia que habíamos dicho que era la espirometría, ¿sí? Comorbilidades para esta enfermedad son la depresión y la ansiedad. Tratamiento, ya lo dijimos, ¿sí? Dependiendo si es muy grave, muy aguda, generalmente se tratan con salbutamol. Bien, y eso es todo asma bronquial. Vamos a dejar acá y vamos a hacer el segundo video con EPOC, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí con asma bronquial. Espero que les haya sido de utilidad. Siempre recuerden, de cada patología o de cada síndrome, signos, síntomas, ¿sí? Definición, signos y síntomas, obviamente diagnóstico diferencial, estudios complementarios, la fisiopatología, la epidemiología, ¿sí? Son los puntos claves que hay que ir síndrome por síndrome analizando y estudiando poco a poco. Bueno, los dejo y nos vemos en el próximo video con EPOC.